Leoncio era un león mexicano que había nacido en el África, porque los mexicanos nacen donde se les da su chingada gana. Le gustaban los tacos, las gorditas, el pozole, los antojitos mexicanos, en general toda la comida mexicana. Su problema era que cada vez se ponía más gordo y le costaba trabajo cazar. Un día, mientras se chingaba un taco de carnitas, miró pasar una leona. Era la más buena y la más bonita de la manada, del barrio, de su rancho, de su zona. Pensó en conquistarla, pero sabía que siendo gordo y feo no tenía posibilidad alguna. Así que pensó en cambiar su vida y su dieta. Leoncio pensó que sería muy aburrido y difícil ir al gym y tragar zanahorias sin ni que fuera conejo. Pero al otro día volvió a mirar a la leona y ese par de razones que lo motivarían a inspirarse y cambiar. Esta vez lo haría por amor ese par de caderas de la leona. Así que al día siguiente se levantó temprano y se fue al mercado a comprar frutas y verduras. Se llevó unas manzanas, unas zanahorias y unas lechugas y unos plátanos. Y luego se fue al río a nadar y a tomar agua. Se sentía como un pendejo. Pensó en abandonar su misión, pero recordó que era el par de gemelitas de la leona y su gran trasero y se puso en chinga otra vez. Estaba todo madreado por mal comer y por nadar, pero comenzó a planear un plan, valga la redundancia. Necesitaba motivación. Así que recordó aquella vez que se perdió en el barrio ajeno cuando andaba caminando y le salió una banda de leones negros y lo querían putear y sabría Dios si hasta violín le querían dar, porque ya ven que cargan arma grande. Entonces aquella vez corrió como si se hubiera tragado una caja de Red Bull. El león de la mitología griega que tenía alas le quedó pendejo, se quedó corto. Se parecía que llevaba alas de dragón. Corrió más rápido que Bolt en los 100 metros planos. Y si aquella vez logró el milagro, hoy había varias razones apetitosas para conseguir sus metas otra vez. Ya saben que jala más un pelo de vieja que una yunta de güeyes. Pensó y pensó y pensó y meditó y pensó hasta que se puso un putazo en la cabeza por andar pensando pendejadas, porque no pensaba en un plan sino en la leona. Pero aquella noche se le ocurrió ir a inscribirse al mismo gimnasio donde iba la leona. Así se echaría su taquito de ojo y al mismo tiempo sería su inspiración nocturna y de gimnasio. Leoncio llegaba antes que su inspiración. Ella parecía no prestarle atención. Además era la más rica de la zona y la más guapa. ¿Qué chingazo iba a estar fijando en un león gordo y feo? A ella no le gustaba la música banda, así que Leoncio pues no tenía chance por ese lado. Pero Leoncio seguía trabajando y se puso más fuerte para impresionarla. Al paso de las semanas iba perdiendo la panza y ganando músculo. Pero la leona parecía no notar su presencia. Al cabo de 3 meses de ayuno íntimo y de trabajo duro en el gym, Leoncio andaba que ardía. Y para su buena suerte, las menos agraciadas y las viejitas del gym miraron su progreso físico y pues ellas queriendo y él dejándose querer, comenzó a acribillar a cuantas se le ponían frente. Hacía también su trabajo oral como si se tragara un dubalín o un tuétano de caldo de hueso. Y así fue ganando fama. Y era muy difícil que tuviera días libres. Poco a poco fue avanzando en la formación de su cuerpo, ganó confianza y seguridad y era tan solicitado que ya no tenía días libres. Al paso del tiempo se fue metiendo en la meditación, en la lectura, cultivaba su mente y puso un negocio de masajes relajantes al lado del gym que fue todo un éxito. La leona nunca se dio cuenta de su existencia, pero ella fue parte importante en su inspiración para que él alcanzara sus metas y sus sueños. A veces alguien no es para nosotros, pero ese alguien es importante y nos ayuda a alcanzar algo que parece imposible. Sigan luchando con fe. Gracias.